lo tanto, cuando nosotros hablamos de demencia, tenemos la cognición, como nos decía Loreto, la funcionalidad, que es el desempeño cotidiano, y la conducta. La conducta, la personalidad, y algo que se llama como las síntomas psicológicos y conductuales, que muchas veces es lo que más le llama la atención a las personas, porque a veces erróneamente creemos que el que una persona tenga fallas de memoria, me disculpan, es que no sé si se escucha un ruido de fondo. No se escucha, Marilu. No se escucha nada. Está perfecto. Empezó aquí Te escuchas tú nomás. un ruido importante. Ya. Entonces, esta alteración de conducta tiene que ver con que nuestro cerebro es nuestro director de orquesta. Entonces, si mi cognición, estos dominios que decíamos, falla, también el cómo yo me desempeño con el entorno también se va a ver alterada. Y a veces, como les decía, erróneamente se piensa que por la edad es normal que las personas perdamos habilidades, perdamos la memoria, empecemos a dejar de hacer cosas. Pero los cambios en la cognición y en la funcionalidad nunca van a ser normales en el envejecimiento. Siempre vamos a tener que ver por qué se están produciendo. A veces va a ser por una demencia, otras veces va a ser por una cognición. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces a las personas o al entorno lo que más le llama la atención es cuando cambia la conducta, que sería este otro tercer dominio. Y cuando hablamos de estos síntomas psicológicos o conductuales, que es lo que decía Loreto en el fondo, que nuestro cerebro, como está alterado, nuestra conducta va a ser distinta, estamos hablando de estos síntomas. Por ejemplo, que las personas, además de tener fallas de memoria, planificar, organizarse, pueden tener trastornos del sueño, trastornos del apetito, agresividad, impulsividad, irritabilidad, gritos, inquietud motora, vagabundeo, que significa caminar sin sentido, alucinaciones, ideas delirantes, apatía, ansiedad, ánimo depresivo, ¿ya? Ahora bien, existe otra entidad que es distinta de la demencia, que se llama deterioro cognitivo leve. ¿El deterioro cognitivo leve qué es? Yo tengo una queja subjetiva, es decir, yo siento que me falla la memoria, siento que tengo dificultades. Cuando me hacen un test, una evaluación, qué sé yo, neuropsicológica, un test de memoria, cosas así, yo efectivamente fallo. Pero mi funcionalidad está conservada. Yo puedo seguir haciendo sin dificultad las actividades que he hecho durante toda mi vida. Esa condición, que se llama deterioro cognitivo leve, es distinta de la demencia, ¿ya? Y puede tener causas, como decía Loreto, que pueden ser potencialmente reversibles, ¿ya? Este deterioro cognitivo leve se habla que existen 3 tercios. Un tercio en el tiempo que, si uno lo vigila, va a mejorar, otro que se mantiene y otro que empeora, ¿ya? Este deterioro cognitivo leve, en el fondo, es una condición que nosotros vamos a tener que revisar en el tiempo y saber que es distinto que la demencia. Si a una persona con deterioro cognitivo leve empieza a afectarse su funcionamiento cotidiano, ahí ya estaríamos pensando que esto sí se trata de una demencia, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué tenemos que hablar de demencia? Porque la demencia, ya desde el año 2013 se dice que los países deberíamos estar trabajando desde cabeza para solucionar o generar estrategias para abordar esta temática, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se considera en general que es un desafío. Se ha visto que es, o se dice que es, en personas mayores es el principal determinante de dependencia. Entonces, si yo estoy trabajando con una población dependiente, lo más probable es que me encuentre con personas con demencia, ¿ya? O que si trabajo con personas con demencia, en algún momento de su condición van a caer en dependencia. También se considera que las demencias son un desafío profesional, que tanto los equipos de salud como de ciencias sociales no necesariamente tenemos la suficiente preparación previa. Además, se considera que son condiciones que tienen un alto costo, tan importante como puede ser el cáncer, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares o la hipertensión, que son situaciones que están como mucho más posicionadas que la demencia. Y además es una condición que tiene, que se asocia al estigma, es decir, a ciertas creencias o prejuicios que son negativos. Por lo tanto, que si yo me dicen demencia, solo se me vienen a la cabeza como situaciones negativas. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo pienso que algo es malo, que no tiene salida o que es muy complejo, probablemente no voy a consultar a tiempo y no voy a poder acceder a los tratamientos o servicios que, como vamos a comentar, sí existen para ayudarnos a vivir bien con esta condición. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de demencia? Loreto ya nos mencionó algunos de estos, yo los voy a repasar aquí un poquito. Existen factores que nosotros no podemos modificar. La edad
todos vamos a envejecer. El envejecimiento es algo cierto que es universal y ya vimos que es el principal factor de riesgo de demencia, pero que nunca va a ser normal que nosotros tengamos que, en el fondo, la edad nunca va a ser la explicación de que haya aparecido una demencia. ¿Ya? Se dice que sobre los 60 años, un 1% de las personas tienen algún grado de demencia y que esa prevalencia o esa cantidad de personas, ese número, se va duplicando cada 5 años. ¿Eso qué puede significar? Que cuando yo estoy con personas sobre los 80 o 85 años, estas personas, hay una probabilidad, por ejemplo, puede haber un 30% de estas personas que tengan algún grado de demencia. ¿Ya? Por otro lado, también se ha visto que la raza tiene también puede significar un mayor riesgo de tener demencia. Esto puede ser, por ejemplo, personas de raza negra. No está tan claro, estos son estudios que se han hecho en Estados Unidos, no está tan claro si es netamente por un factor genético, porque son personas que tienen mayor riesgo de problemas cerebrovasculares, o también por factores culturales, porque ya vamos a ver que en el fondo el nivel de escolaridad y desarrollo cultural que haya tenido una población se va a correlacionar con que más adelante tengan mayor o menor riesgo de demencia. Y a veces estas poblaciones donde se han hecho estos estudios, anteriormente, décadas atrás, tenían menos accesos a ciertas situaciones sociales y culturales en los países donde se han hecho esos estudios. También hay factores que son genéticos, es decir, que existen ciertos genes vinculados a la producción de ciertas anomalías en el cerebro que van a generar una mayor probabilidad de que yo tenga una demencia. Pero ningún gen dice que yo tenga algún gen en mi cuerpo que yo, o me va a garantizar que yo tengo un 100% de probabilidad de desarrollar una demencia. ¿Ya? Son factores que aumentan el riesgo. Ahora bien, esos no modificables nosotros no tenemos nada que hacer. Vamos a envejecer, quizás tenemos alguna carga genética que nos va a predisponer, ok. Pero ¿qué es lo relevante que nosotros sepamos? Que hay un 40%, que en el fondo que hay un 40% del riesgo de desarrollar una demencia, o sea, casi la mitad, que es por factores que son modificables. Algunos de estos ya los mencionó Loreto y algunos los vamos a detallar ahora. El principal factor de riesgo de demencia de estos no modificables o que juega un rol súper importante es la educación. A menor educación que han tenido las personas, menor desarrollo intelectual y cultural que han tenido las personas durante su vida, mayor riesgo de desarrollar una demencia. ¿Ya? Por eso la prevención de la demencia es algo que tiene que ser transversal y que tenemos que trabajar a lo largo de todas las edades. ¿Ya? La hipertensión arterial. Está muy clara esta relación y que lo dijo también Loreto, que es lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro y lo que es malo para uno es malo para el otro. Por lo tanto, los factores de riesgo cardiovascular que en general ya poblacionalmente y los equipos los conocemos son súper relevantes. La hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo aumentan el riesgo de desarrollar una demencia. También lo es la depresión, el sedentarismo y el aislamiento social, la hipoacusia, como mencionó Loreto, y también el consumo de alcohol. Con el alcohol tenemos que tener ojo, porque como decía Loreto, un poquitito de alcohol nos puede ayudar a prevenir por el tema de los antioxidantes, pero el consumo de alcohol en exceso se ha visto que aumenta el riesgo de desarrollar alguna demencia. Lo mismo los golpes en la cabeza, ¿ya? A veces hay accidentes porque son una caída, tuvimos un choque, pero también hay ciertas condiciones que nos pueden predisponer más a tener golpes en la cabeza. Hay cosas tan simples que nos pueden servir a lo largo de toda la vida, como puede ser el uso de casco cuando uno anda en una bicicleta, ¿ya? O cuando hace algún tipo de deporte. Y la contaminación ambiental también se ha visto que aumenta el riesgo de desarrollar una demencia, probablemente por fenómenos que son más bien vasculares. No les puse acá, tenía un dibujito, lo debería haber puesto, pero estos factores de riesgo no modificables, si uno los pone o los dibuja a lo largo del curso de la vida de las personas, se va a ver que cada uno de estos factores de riesgo predisponen en distinta medida a ir desarrollando esta demencia. Entonces, si uno los va viendo, quizás la educación pesa un 7%, otro pesa un 4%, otro pesa un 1%, etc. El tema es que si yo los sumo, me van a dar un 40% que puedo manejar. Yo puedo abordar todas estas situaciones y que igual me dé demencia, pero probablemente si yo controlo todos estos factores de riesgo, independiente de la etapa de vida en la que me encuentre, voy a enfrentar una demencia de una mejor manera. Mi cuerpo, mi funcionamiento va a ser mejor. Por lo tanto, ¿cuáles son las estrategias preventivas? Y que Loreto nos mencionó algunas, ¿cierto? Es minimizar y abordar la diabetes. Tratarla, ¿eso qué significa? Tratar de prevenir la diabetes y que si se aparece diabetes, la abordemos y sigamos las indicaciones farmacológicas y no farmacológicas. Tratar la hipertensión arterial,
prevenir los golpes en la cabeza, dejar de fumar a toda edad, en toda edad nos sirve, reducir la contaminación ambiental y reducir la obesidad en la edad media de la vida. O sea, porque ahí tiene mayor como afectación en los temas de riesgos cardiovasculares y cerebrovasculares a futuro. También es importante mantener ejercicio frecuente. Ojalá nosotros, la gran mayoría de las personas, no tenemos contraindicación para realizar ejercicio. Cuando uno habla de ejercicio puede ser desde una caminata vigorosa, ¿ya? Caminata vigorosa, todos caminamos a distinta velocidad, pero por ejemplo, si uno quiere saber qué velocidad adecuada es caminar lo más rápido que puedas, pero que todavía puedas seguir hablando. ¿Ya? Reducir la ocurrencia de depresión y tratar la depresión, evitar el consumo excesivo de alcohol, la hipoacusia, como nos dijo Loreto, que es súper relevante, mantener este contacto social efectivo y frecuente y alcanzar un alto nivel educacional. Estas cosas nos van a ayudar a reducir el daño neuropatológico, el daño de ciertas sustancias en el cerebro y además a estar en mejores condiciones. Es lo que se llama como aumentar y mantener la reserva cognitiva, cosa de que mi cerebro esté funcionando bien, mi cuerpo esté funcionando de la mejor forma. Por lo tanto, si me aparece alguna enfermedad, voy a poder ser como más resistente, la voy a poder sobrellevar mejor, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de demencia más frecuentes? Ya mencionaba, y dijo Loreto también, la demencia es un paraguas, es un gran grupo de enfermedades o de condiciones que tienen distintas causas a nivel como molecular y microscópico en el cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos tienen distintas causas y por lo tanto muchas de ellas van a partir de distintas formas. Quizás algunas afectan más el lenguaje, otras los movimientos, otros la conducta, otros la memoria, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, pero en la medida que van avanzando y se van comprometiendo las distintas partes del cerebro, van teniendo características que son comunes. ¿Ya? ¿Qué es lo relevante? Que la más importante y la más conocida y la más estudiada es la enfermedad de Alzheimer, y por eso muchos de los ejemplos que uno toma tienen que ver con la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Pero no todas las personas van a tener enfermedad de Alzheimer y no todas necesariamente van a evolucionar de la misma manera. Sí vamos a ver cursos que son progresivos, en el fondo estamos hablando de condiciones que son incurables, pero no todas las personas van a presentar lo mismo. Dentro de esas más frecuentes está el Alzheimer, está la demencia, que vamos a ver un video cortito que nos explica cómo se produce, está la demencia vascular, que tiene que ver, por ejemplo, con tener infartos o hemorragias en el cerebro, ya sean grandes, como una persona que tuvo un infarto y que puede además de tener fallas cognitivas haber perdido movilidad, u otros que son chiquititos. Está la demencia asociada a Parkinson, que se comentó ahí en el espacio de preguntas y que tiene que ver con personas que después de años de tener una enfermedad de Parkinson, quizás 10, 15 años, empiezan con fallas cognitivas que no necesariamente son de memoria propiamente tal, sino que parten como de organización, para como ubicarse en el espacio, son las cosas que les pueden costar más, ¿ya? Y existe otra demencia que se llama demencia por cuerpos de Levy, que se parece a la de Parkinson en el sentido en que también hay alteraciones como rigidez, alteraciones del movimiento, además de las fallas cognitivas, pero a diferencia del Parkinson, en la cual primero tengo el trastorno de movimiento y después de muchos años afecta la cognición, en esa otra, los problemas motores aparecen más o menos juntos con los cognitivos, ¿ya? Esos son como los grandes grupos más frecuentes, pero es una lista gigante las causas que pueden existir. Ahora bien, ¿qué implica el convivir con demencia? Implica distintos escenarios, porque como decimos, esto es algo que tiene distinta severidad y que tiene distintas causas, y dado que el tiempo lo permite, les voy a mostrar un videito que a mí me parece que es bastante claro para poder explicar de fondo como de qué estamos hablando cuando hablamos de una demencia, particularmente de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad del cerebro lenta y mortal que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años. Nadie es inmune. La enfermedad es progresiva. A medida que 2 fragmentos anormales de proteínas llamados placas y ovillos se acumulan en el cerebro y matan a sus células. Comienzan a acumularse aquí, cerca del hipocampo, la parte del cerebro donde inicialmente se forman los recuerdos. Con el paso de los años, las placas y ovillos destruyen lentamente el hipocampo, haciendo más difícil crear nuevos recuerdos. Los afectados no pueden acordarse de situaciones sencillas ocurridas hace escasas horas o días.
Posteriormente, las sinapsis se expanden a otras regiones del cerebro, matando células y afectando a otras funciones. Esta expansión causa las diferentes etapas de Alzheimer. Desde el hipocampo, la enfermedad se expande aquí, la región del cerebro donde se procesa el lenguaje. Cada vez es más difícil encontrar la palabra correcta. Después, la enfermedad llega a la parte frontal del cerebro donde se produce el pensamiento lógico. Gradualmente, la persona comienza a perder la capacidad de resolver problemas, entender conceptos y hacer planes. Posteriormente, las placas y ovillos invaden la zona donde se regulan las emociones. El paciente pierde gradualmente el control de su estado emocional y de sus sentimientos. A continuación, la enfermedad se mueve donde el cerebro da sentido a las cosas que ve, oye y huele. En esta etapa, el Alzheimer altera considerablemente los sentidos de la persona y puede provocar alucinaciones. A la larga, las placas y ovillos borran los recuerdos más antiguos y queridos de la persona que se almacenan aquí, en la parte posterior del cerebro. Casi al final, la enfermedad altera el equilibrio y coordinación del enfermo, y en la última etapa, destruye la parte del cerebro que regula la respiración y el corazón. Ese video yo encuentro que es bastante gráfico como para explicar esto de la evolución, que finalmente pasan cosas en el cerebro que van generando estas manifestaciones que es lo que nosotros vemos. Y esos daños que se van produciendo en el cerebro son los que van haciendo estos cambios en lo cognitivo, en lo funcional y en lo conductual. Yo muestro el video, siempre me parece súper bueno. El único tema es que encuentro que la parte final es como media, la voz es como media dramática y también favorece este tema del estigma y los colores, ¿cierto? Podría ser un poco más compleja, pero eso juega un poco en contra, ¿ya? Ahora bien, dijimos entonces que está el Alzheimer, que es una demencia. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las demencias según severidad? Yo les hablé un poquito de esto del compromiso funcional y que teníamos distintas actividades de acuerdo a nuestro desempeño en la vida diaria. Nosotros vamos a realizar actividades avanzadas, que son las más complejas, las instrumentales, que son las que tienen que ver como para la subsistencia, comprar, lavar, cocinar, los medicamentos, y las básicas que tienen que ver con el autocuidado. Yo puedo ser, por ejemplo, independiente en mis actividades básicas, caminar, vestirme, subir escaleras, manejarme dentro de mi casa, pero si no puedo cocinar, si no puedo acceder a mis medicamentos o probablemente no puedo realizar las tareas domésticas, no voy a poder vivir solo, voy a necesitar ayuda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la demencia? Que se van a ir comprometiendo primero desde las más complejas a las más básicas. ¿Y eso qué puede significar? Por ejemplo, que cuando yo digo que alguien tiene una demencia, puedo estar hablando de un chofer de Transantiago que todavía maneja, que ha tenido algunos olvidos y que un día, no sé, manejando le cambian el camino, el recorrido porque están arreglando la calle y se da cuenta que tiene dificultades y no se da cuenta para dónde seguir. Puedo estar hablando, por ejemplo, de una señora que participaba en la comunidad, que participaba en un club o era líder de un grupo de adultos mayores y que empieza a abandonar esas actividades porque se empieza a dar cuenta que le cuesta un poco llegar a los registros, que está teniendo algunas dificultades para organizar a su grupo. O puedo estar hablando de alguien, por ejemplo, que era dueña de casa y que empieza a tener algunas dificultades para preparar la cazuela y resulta que la comida ya no le queda con el mismo sabor de antes, ¿ya? O de alguien, por ejemplo, que necesita ayuda para todas las tareas domésticas, pero es capaz de vestirse, hacer su higiene solo y todavía colaborar un poco en algunas actividades de la cocina, ¿ya? O de alguien que quizás efectivamente ya como la enfermedad ha sido más avanzada y ha ido afectando distintas áreas del cerebro, es una persona que quizás ya tiene dificultades para mover su cuerpo, como que el cerebro pierde el control sobre el resto del cuerpo y ya habla poquito, camina poquito y necesita que le hagan todas las actividades como bañar, vestirse, que quizás es incontinente. Entonces, la demencia es algo que es muy diverso y por lo tanto cuando hablamos de que alguien tiene una demencia es importante que le pongamos este apellido. Es una demencia leve, es una demencia moderada, es una demencia severa, ¿ya? Y esto se ve como en este cursito. ¿Eso qué se va a significar? Por ejemplo, que en una demencia básica las personas van a tener, leve, van a tener problemas, como les decía, para el trabajo, para actividades avanzadas, quizás algunas dificultades con el dinero, puede que tengan errores con los medicamentos, pero por ahí
en esas se dice que los medicamentos, el transporte y el dinero son las actividades instrumentales que primero se afectan cuando hay fallas cognitivas. Pero son personas que no tienen ningún problema para hacer sus actividades básicas. Una demencia moderada, ya hay personas, ya empiezan a tener muchos más problemas en estas cosas como las domésticas que les decía yo, son personas que probablemente no van a poder administrar ya solo sus medicamentos, necesitan ayuda para organizar y preparar las comidas, probablemente motormente se pueden vestir solas, se pueden arreglar, pero por ejemplo que les puede costar elegir la ropa. Quizás empiezan a vestir por capas, o quizás empiezan a confundir el champú con la crema de afeitar, entonces son personas que empiezan a requerir supervisión en esas actividades básicas, ¿ya? Son personas que todavía conocen algunos de sus datos biográficos y reconocen a sus familiares más cercanos. Luego pasamos a la etapa más avanzada, en la cual las personas ya son dependientes, como les decía yo, en esta cosa como el autocuidado más cotidiano, tienen dificultades en las comunicaciones y ya no desconocen a sus familiares cercanos. Entre el paso en que yo reconozco a las personas, sé que esta es mi hija, sé que esta es mi nieta o que este es mi marido, que es una demencia como moderada, versus una avanzada en que ya no sé a quién tengo al frente, paso a una etapa en la cual yo sé a quién conozco. Por ejemplo, yo sé que tú eres familiar mío, pero no sé si eres mi hija, si eres mi prima, sé que tenemos un lazo afectivo, pero se me confunde. Por eso todos estos cambios son como sutiles, y hay veces personas que van a tener afectaciones que son, por decirlo, como de una etapa y otra de otra. Ahora bien, los signos de alerta, Loreto nos mencionó bastantes en relación a este tema de qué nos tiene que llamar la atención. Cuando hablamos de signos de alerta no significa que la persona tiene una demencia, sino que significa que es un hecho por el cual yo tengo que consultar. Y como se explicaba anteriormente, lo que corresponde en general es que consultemos a nuestro médico, por ejemplo, de atención primaria, a nivel del consultorio, a alguien del equipo, de que estamos preocupados por la memoria, ¿ya? Antes se decía que las personas con demencia no se daban cuenta de sus errores, ¿ya? Pero eso va cambiando, porque en la medida que nosotros más sabemos del tema, como población y cada uno como persona, estamos más atentos. Entonces, en la medida que nosotros estamos más atentos, probablemente vamos a consultar antes y las demencias se van a empezar a ir pesquisando cada vez antes. Por lo tanto, yo voy a tener en etapas en las que tengo la capacidad de darme cuenta de que efectivamente tengo dificultades, ¿ya? Ya se hablaron de los olvidos, ¿cierto? Otros signos de alerta, por ejemplo, es que a mí se me pierda algo, o a todos nos pasa de repente que vamos a la cocina, llegamos a la cocina y se nos olvida qué es lo que pasó. Pero después de un rato, ay, venía a buscar tal cosa. Cuando uno de verdad no logras acordarte y además pierdes la capacidad esa de volver sobre los pasos, que uno dice, ¿qué es lo que hice antes? Y efectivamente se te borra, eso nos tiene que llamar la atención. Empezar a encontrar objetos en lugares poco habituales, no sé, las llaves en el refrigerador, no sé, el celular adentro del microondas, cosas que no tendrían por qué ser, nos tiene que llamar la atención. Las preguntas de forma repetitiva. A veces a uno se le olvidan cosas, yo puede que en este rato les repita cosas, ¿ya? Ay, digo, ya, esto ya lo dije. Cuando las preguntas nos tienen que preocupar, por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿y a qué hora llega la Juanita a la casa? Y uno contesta, ok, pasa un rato, oye, ¿y a qué hora llega la Juanita? Las preguntas repetitivas que nos llaman la atención es como decía una persona en el chat, cuando a mí se me olvida que hice la pregunta, tú me das la respuesta y yo no me acuerdo ni que te hice la pregunta, ni que tú ya me habías dado la respuesta. Cuando uno le dice, oye, pero si ya te contesté, ah, de veras, eso está bien, ¿ya? Cuando hay dificultad para relatar estos hechos recientes, que se me empieza como, no sé, conversamos de algo como pueden ser las fiestas patrias, y a mí efectivamente se me olvida, uno dice, mira, hice tal o cual cosa, pero los discursos empiezan a ser medios pobres, como que no somos capaces de explicar bien qué es lo que hicimos, qué es lo que pasó, quiénes son los que fueron, nos tiene que llamar la atención. Cuando las personas empiezan a cambiar su presentación personal de acuerdo a la situación o la época del año, personas que han sido súper, no sé, reservadas y empiezan a ser muy desinhibidas para vestirse, o personas que eran súper formales y empiezan a estar como medias descuidadas, ojo, no siempre va a ser demencia, puede estar deprimido, puede ser que alguien, por ejemplo, no pueda ver y empieza a andar con ropa sucia y anda con la corbata manchada, ¿ya? Pues esos son signos de alerta, no son signos diagnósticos de demencia. Cuando las personas se equivocan con las indicaciones médicas. Sabemos que a veces los médicos, los funcionarios del equipo de salud, damos recetas complejas, indicaciones múltiples, y uno se confunde, ¿ya? Pero distinto es si uno sabe que hubo un trabajo, se le explicó, se puso
se puso el letrerito, teníamos súper claro cuál era el plan, y la persona no lo sigue, ojo, algo está pasando. No le podemos echar la culpa a la vejez. Lo mismo personas que empiezan a bajar de peso sin causa clara. A veces uno dice población general, hoy la gente baja de peso porque tiene cáncer. Sí, a veces puede ser un cáncer, pero a veces es una depresión o también puede ser un problema cognitivo. Por ejemplo, alguien que empieza a tener dificultades para organizarse, dificultades para cocinar o que puede estar medio desmotivado, va a variar su ingesta. O personas que, por ejemplo, en época de verano empiezan personas con gastroenteritis y lo único que uno se empieza a dar cuenta y empieza a observar que hay alimentos descompuestos en el refrigerador, porque las personas pierden la capacidad para organizar eso. El signo de rotación de la cabeza, que tiene que ver que yo estoy conversando con alguien y le hago una pregunta fácil, no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde naciste? Y en vez de contestarme a mí, mira al acompañante para que el acompañante conteste. Eso también nos tiene que llamar la atención. Cuando las personas tienen dificultad para adaptarse a situaciones nuevas o estrés, no sé, por ejemplo, personas que toda su vida han preparado eventos y cumpleaños familiares y de repente vienen las fiestas y se empiezan a estresar y necesitan varios días para hacer las cosas, se les empieza a generar caos por cosas que antes no les generaban caos, nos tiene que llamar la atención. Y cuando hay dificultades en actividades de la vida diaria, siempre. Como digo y dije anteriormente, no necesariamente va a ser por un tema cognitivo, puede ser porque la persona dejó de salir porque le duelen las rodillas, o porque está siendo sobreprotegida por los hijos porque no quieren que la salten, o la señora siente porque tiene miedo por un tema afectivo de que se vaya a perder o le vaya a pasar algo, ¿ok? Entonces, pero ponerle ojo a estas cosas y entender que con el envejecimiento en general, la cognición y la funcionalidad tienen que ser conservadas, o sea, o se deberían estar conservadas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de demencia? El diagnóstico de demencia es un diagnóstico que es clínico. ¿Eso qué significa? Que es a través de la evaluación por un equipo, la evaluación del médico y exámenes complementarios. ¿Esto en qué consiste en general? En que a nosotros, el médico que nos vea nos va a hacer preguntas sobre nuestros antecedentes, sobre las enfermedades, nuestros hábitos, los medicamentos que estamos utilizando, porque a veces hay medicamentos que fallan la cognición, qué síntomas han ido apareciendo. Generalmente para hacer el diagnóstico de demencia se necesita el relato de un informante, de alguien que nos conozca hace tiempo, para que sepa decir que lo que me está pasando ahora no es normal de acuerdo a la persona que yo he sido siempre, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son mis antecedentes? ¿Cuáles son las manifestaciones que hay? Si es que hay olvido, si es que hay extravío, si he tenido problemas con el dinero, qué sé yo. Me van a hacer un examen físico para ver qué otras enfermedades yo puedo tener que puedan estar explicando este tema cognitivo, y también para ver si es que hay algún signo neurológico, si hay trastornos de la marcha, si hay pérdida de fuerza, porque eso nos va a orientar a cuál puede ser la causa de este problema cognitivo, de esta queja de memoria. También nos van a pedir exámenes de sangre que van a buscar descartar otras enfermedades que pueden estar explicando cómo nos sentimos. Por ejemplo, que hay una anemia, un problema renal, problemas del hígado, problemas de la tiroides, que son cosas que nos pueden generar afectación, déficit de vitamina, afectación a nivel cognitivo, ¿ya? En algunos casos también nos van a pedir una neuroimagen, como puede ser un escáner o una resonancia, para ver si hay algunas áreas del cerebro que estén como más encogidas, que se llaman atróficas, o si hay un tumor, si hay infartos, en el fondo para ir precisando cuáles son las causas que pueden estar explicando este cuadro. Y además nos van a hacer test, que tienen que ver, a veces lo hace la misma persona que nos está evaluando, que pueden ser a veces más cortas, a veces son unas evaluaciones por psicólogos o psicólogas entrenadas que pueden durar 2 horas en algunos casos, donde nos hacen distintas preguntas para saber qué funciones tenemos afectadas y cuáles están conservadas. Y con todo eso se va a armar un poco el diagnóstico para decir, esto será una demencia, es leve, moderada, severa, y cuál será la causa. Y también identificar si existe o no existe la demencia, si además hay otras condiciones que tengamos que tratar para limpiar este diagnóstico, como puede ser una depresión, un hipotiroidismo, una anemia, una falla renal, o eliminar algunos fármacos, por ejemplo, como pueden ser las benzodiazepinas, los fármacos para dormir, que pueden hacer, o algunos otros ya específicos, que pueden hacer que estemos teniendo un mal rendimiento cognitivo. ¿Qué es relevante que nosotros tengamos presente? Que cuando nosotros estamos con una persona con demencia, no todo lo que le pasa a esa persona, ya tenga el diagnóstico, estemos en el diagnóstico, va a ser por la demencia. Puede ser por temas sociales,
ya puede tener un problema social, puede ser porque hay fármacos que están empeorando su cognición, puede ser, por ejemplo, que esta persona está usando un medicamento para la diabetes y que está con la diabetes descompensada y está haciendo hipoglicemias, y eso hace que esta persona esté mal. Pueden tener síndromes geriátricos, que son condiciones frecuentes en las personas mayores que habitualmente tanto los profesionales como las personas, la población general, no las considera enfermedades, pero que son súper relevantes, porque cuando aparecen en una persona mayor se asocian a perder función, a mayor riesgo de no poder seguir viviendo en casa e incluso a mayor riesgo de hospitalización o muerte. ¿Cuáles son esas? Las caídas, los trastornos de la marcha, la depresión, los problemas auditivos y visuales, las heridas, etcétera, ¿ya? También lo que le pasa a la persona puede ser reflejo del ambiente, que tenga algún problema, por ejemplo, una casa que es muy oscura o que está muy desordenada y que eso dificulta su desempeño, o también que tenga otras enfermedades, que tenga dolor, por ejemplo, ¿ya? También tenemos que saber que una persona que tiene una demencia, la interacción de este cerebro que está afectado con el medio y la navegación entre distintas cosas, como puede ser el ir a los controles, el poder organizarse, el poder tener el control sobre su entorno, para que facilite su desempeño, todo eso va a estar dificultado, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo, por ejemplo, eso es difícil, más difícil para la persona y para el entorno, no es lo mismo un cuidador o un familiar que apoya a su familiar que tiene una diabetes, a uno que apoya a un familiar que tiene una diabetes y además tiene una demencia, porque van a aparecer otras dificultades en el día a día. Y ahora bien, ¿hacia dónde apunta el abordaje de las personas con demencia? Este es un abordaje y una mirada que ha ido cambiando con los años y que tiene que ver también con lo que nosotros tenemos que hacer, tanto como personas de la comunidad, líderes y profesionales que trabajamos en el área, que es sacarnos esta como venda que dice que esto es algo progresivo, incurable, que no tiene salida, a entender que efectivamente puede ser progresivo e incurable, pero que podemos hacer muchas cosas para poder vivir con la demencia o a pesar que exista la demencia. Y las opciones terapéuticas que vamos a tener, que no son curativas, ¿ya? Pero que sí tenemos que saber que si nosotros, como yo les explicaba, la severidad de la demencia va a tener que ver con su desempeño funcional de la persona, ¿cierto? Con que va perdiendo habilidades. Si nosotros logramos entender que las habilidades no solo se pierden por lo que pasa en el cerebro, sino también si mi ambiente me ayuda, si tengo estrés, si además estoy enfermo de otras cosas. Si yo modifico todas esas otras cosas que están alrededor, probablemente este curso de la demencia va a ser diferente, va a ser distinta. La experiencia de vivir con demencia va a ser diferente, ¿ya? Teniendo eso presente, otra de las cosas que es súper relevante es que la mayoría de las intervenciones que nosotros vamos a hacer corresponden a lo no farmacológico o psicosocial, ¿ya? Lo farmacológico no es lo principal en el ámbito de las demencias. No significa que no tenga un rol y que en algunos casos lo vamos a necesitar, pero lo que tenemos que entender es que lo principal son estrategias que son no farmacológicas. No farmacológicas no significa hacer cualquier cosa que a mí se me ocurra, sino que son ciertas estrategias que se han probado en el tiempo, que tienen un sustento científico, pero que no corresponden a un fármaco y que es lo que la población general estamos más acostumbrados a entender, ¿cierto? Que enfermedad igual fármaco. Acá no es así, ¿ya? Y estas intervenciones pueden ir dirigidas hacia la persona con demencia, hacia mantener sus habilidades, evitar complicaciones, ayudarla a que pueda mantener como su personalidad, ayudarla a seguir tomando decisiones y también a poder seguir su voluntad cuando ya no tiene la capacidad para manifestar esas decisiones. Eso puede ser a través de un trabajo anticipado donde las personas van manifestando sus deseos a futuro, a trabajar con esta familia, a brindarle herramientas a esta familia para poder acompañar a esta persona con demencia, a vincularla a las redes, a facilitarle también la navegación entre los distintos dispositivos. Hay trabajo con los equipos que tiene que ver en cómo brindar también herramientas a estos equipos para poder acompañar a estas personas y entender qué es lo que le está pasando. Y estrategias que van hacia la comunidad, que tiene que ver con lo que se llama las comunidades amigables con la demencia, y que tiene que ver que en la medida en que nosotros, como población general, entendemos más de esta condición y entendemos que las personas, a pesar de una demencia, ellas y su familia necesitan seguir participando de las instancias que existen y que a veces no necesariamente necesitamos generar un abanico distinto de oferta para personas con demencia, sino que también modificar el acceso. En el fondo es como, no sé, si yo logro entender que hay personas que a veces pueden tener dificultades y que pueden estar medio desorientadas, bueno, como comunidad
¿cómo yo me acerco a esa persona? O si es que hay una persona, no sé, que va a ir a una cafetería o que va a ir a un restaurante, bueno, si veo a alguien un poquito desorientado, ¿cómo poder ayudarlo? O cómo ofrecer y entender que hay personas que necesitan estar en un lugar más silencioso, ¿ya? O que si van a un control al médico quizás no van a poder estar, no se van a sentir cómodas en la parte más llena de la sala de espera, sino que se van a ir a un rinconcito más tranquilo, pero que van a necesitar que se les vaya a llamar allá, ¿ya? Cosas así que uno dice son súper lógicas, que finalmente tienen que ver con ser más amigables, no solo con las personas con demencia, sino más amigables con la comunidad. Y por otro lado están las estrategias farmacológicas, que ¿qué es lo que buscan? Pueden ser, una persona con demencia puede recibir fármacos para la demencia misma, que es lo que se llaman fármacos específicos para demencia, que son fármacos que se ha demostrado científicamente que pueden de alguna forma como atenuar un poquitito la evolución de la condición. Son fármacos que el efecto que pueden tener es un efecto que es, en general, que es poco, ¿ya? Y que no en todas las personas van a responder de la misma manera. Ya hay personas en las que uno nota una diferencia y otras que no. No se tiene que tan claro en quién funciona y en qué no. Y son fármacos que si uno puede acceder económicamente a estos, uno los va a utilizar, ¿ya? Y si además las personas no tienen contraindicaciones para esto, no son fármacos que se puedan automedicar, tienen que ser indicados y en general son indicados por especialistas. ¿Qué fármacos son esos? Donepezilo, ribastigmina, galantamina, memantina. Ustedes pueden decir, doctora, ¿para qué dice los nombres si nosotros no somos médicos? Se los digo porque tienen que saber que esos son los fármacos que eventualmente pueden estar indicados en algunos tipos de demencia, en algunas personas que no tengan contraindicación y en algunas etapas de la enfermedad. Hay algunos que sirven para leve, otros que sirven para moderada, otros para severo, etc. ¿Por qué es relevante saber? Porque eso es lo único que podría tener alguna evidencia científica. Otras cosas no tienen mayor rol y a veces las personas gastan plata tomando medicamentos porque alguien les dijo que podían servir y eso tenemos que evitarlo, ¿ya? Por otro lado, también las personas pueden estar tomando fármacos para otras condiciones, para la diabetes, para la hipertensión, y ahí nos vamos a tener que preocupar de evitar la automedicación, que las personas sean bastante ordenadas en relación al uso de sus fármacos para evitar complicaciones con estos, y también pueden requerir fármacos para los síntomas que acompañan la demencia. Por ejemplo, estos síntomas psicológico-conductuales que yo les mencionaba. Alguien que requiera, no sé, para un trastorno del sueño, o porque tiene alguna dificultad de la conducta de difícil manejo, o porque está deprimido, por ejemplo. Que es importante que nosotros sepamos que las alteraciones conductuales que yo les mencioné, estas que pueden ser trastorno del sueño, agresividad, irritabilidad, etc., en general se manejan y se previenen de forma no farmacológica, porque cuando alguien tiene una de esas alteraciones, puede ser, dijimos, es su cerebro enfermo que lo dificulta a la persona poder satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Le dificulta poder comunicarnos lo que siente. Entonces, cuando aparecen una de esas alteraciones, nosotros podemos ver que es porque la persona tiene un problema, ya tiene frío, tiene calor, está aburrida, porque el ambiente físico tiene un problema, por ejemplo, hay cosas que me asustan, está muy oscuro, está muy desordenado, o mi ambiente social tiene un problema. Ambiente social que puede ser un cuidador que tiene un acercamiento que no es el más adecuado, como decía Loreto, que me lleva a la contra. Entonces, cuando aparece una alteración conductual, lo que yo tengo que pensar es eso. ¿Qué le pasa a la persona? ¿Tiene dolor? ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? ¿Está aburrido? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa al ambiente? ¿Y qué pasa en el ambiente físico? Y abordar qué puede ser, ¿ya? Y en general la mayoría de las estrategias van a ir por ese lado. A veces voy a requerir fármacos, sí, pero también tenemos que entender que son excepciones. Y son en casos donde existe agresividad, irritabilidad o ideas raras, ideas de cosas que no son, o veo cosas que no son, pero que me ponen en riesgo a mí, o ponen en riesgo al entorno, o que dificultan mi cuidado. O sea, no porque una persona, no sé, esté viendo enanitos verdes, eso va a ser algo malo, sino que lo importante o no importante va a depender de cuánto repercute la persona y de cuánto repercute en el ambiente. Por ejemplo, si resulta que ver enanitos verdes a la persona con demencia no la angustia y no la preocupa, pero a su familiar sí, lo que yo tengo que buscar no es eliminar el que la persona mayor vea los enanitos verdes, sino cómo ayudo a ese familiar para que no se estrese tanto con esa condición. No sé si se entiende. Ya entonces saber que los fármacos, especialmente lo que se llaman los antipsicóticos, que son para estas condiciones, son fármacos de excepción y que a veces hay personas que los van a necesitar,
pero siempre el médico y el equipo van a tener que ir evaluando, porque estas alteraciones de conducta, como yo les decía, como son un reflejo de lo que le pasa a la persona o del entorno, no son permanentes. Que una persona haya sido agresiva, o haya gritado, o haya tenido una dificultad hace 6 meses, hace 2 años o hace 2 semanas, no significa que la va a seguir teniendo. Entonces, si estamos usando un fármaco para esas situaciones, nosotros siempre tenemos que ir viendo en el tiempo, y ojalá no pasen nunca más de 6 semanas sin que nos volvamos a preguntar, ¿realmente necesita esta persona este fármaco? Porque esos fármacos que tratan de controlar esos aspectos de la conducta de la persona con demencia, lo que hacen también es disminuir algunas sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores, que son las que conectan las neuronas, y como disminuyen esas sustancias, claro, cambian la conducta de la persona, como que, por decirlo, la apagan o la controlan, pero también afectan su rendimiento, porque todos nosotros necesitamos esas sustancias para poder funcionar, ¿ya? Y ahora la última patita, y yo creo que no sé si ya me pasé en el tiempo, ¿no? Tiene que ver con lo de Marilu, los... te pasaste un poquito, pero no te interrumpí porque las otras mesas también están pasadas, así que dale. Ah, ya, María Eugenia, muy bien, gracias. Entonces, esta ya es la última. Tiene que ver con lo último que decía el título, que era avances en terapia. En general, hoy en día lo que se trabaja en demencia, como les decía, son estas intervenciones que son el boom o lo más, por decirlo esperanzador, tiene que ver con estas intervenciones que son no farmacológicas, que tienen que ver con entrenamiento para los familiares, para poder abordar, en el fondo, conocer de qué se trata la demencia, aceptar la condición que tiene la persona y ayudar a la persona a poder seguir desempeñándose, ¿ya? Evitando y afrontando de manera adecuada estas alteraciones conductuales, haciendo que las personas puedan mantener su funcionalidad, mantener su identidad, toda esa línea de trabajo, a través de distintas estrategias, trabajar con recuerdos del pasado, trabajar con música, evocar ciertas situaciones, pero con ciertos protocolos más o menos establecidos, y que en general lo que se hace es trabajar con los equipos o con las familias para poder realizar esas actividades. En lo farmacológico, los fármacos esos que yo les mencioné específicos para demencia existen hace ya más de 20 años, es como un poco lo que uno dice lo que hay. Investigación en demencia ha habido mucha, ¿ya? Y todavía sigue habiendo. ¿Y qué es lo que busca esta investigación? Y ahí les voy a comentar un poco del avance como más reciente de este año. Es ir a buscar, de acuerdo a los como causas que se ve que provocan la demencia, por ejemplo, esto que les mostraba el video de que se generaban estos ovillos y estas placas de amiloide que afectaban como la conexión y la transmisión neuronal, cómo ir disminuyendo esos factores, tanto el depósito del amiloide como la fosforilación de la proteína tau, que es como esto de que falla una proteína, una como por afuera de la neurona y la otra está dentro de la neurona, porque se ha visto que en los cerebros de personas con demencia, particularmente Alzheimer, a través de ciertas imágenes que captan la presencia de esta situación, y a través de biopsias y cosas, necropsias, en el fondo autopsias de los cerebros, se ha visto que existen estas alteraciones. La idea es tratar de identificar tempranamente esas alteraciones, ¿ya? Y hay ciertas teorías que lo que buscan es, por un lado, identificar que existe ese patrón en el cerebro para saber si es que esto además calza con la clínica que tiene la persona, con las manifestaciones, para decir si es una enfermedad de Alzheimer o no, y también como tratar de ir a eliminar esas situaciones, ¿ya? Eliminar, por ejemplo, el tema del amiloide o disminuirlo. ¿Y eso qué teorías existen? Existe una, por ejemplo, que se llama a través de anticuerpos monoclonales, que se utilizan en otras enfermedades, que es como generar una sustancia que va en el cuerpo, que va por la sangre de la persona y como que se fija a esa proteína o esa sustancia extraña para tratar de eliminarla, igual como cuando nos defendemos de las enfermedades. En esa línea se han investigado y se están investigando varios fármacos. Y hay uno que se aprobó este año en Estados Unidos que se llama aducanumab, ¿ya? Que lo que se vio es que en los estudios, por imágenes, que no son los escáneres y las resonancias que nosotros conocemos habitualmente, sino que son otros que se llaman PET, ¿ya? Que son como, uno ve una foto del cerebro y se ve unos colores distintos donde están estas situaciones, estos depósitos de amiloide. Se vio que cuando ponían unas sustancias, unas inyecciones que son mensuales en la sangre, iba disminuyendo el amiloide en el cerebro, ¿ya? Pero, ¿cuál es el gran pero de esto? Que
se vio eso en el experimento, por decirlo así, o en los estudios, pero no se ha corroborado que esa tenga un cambio en la clínica, en las manifestaciones de las personas, ¿ya? Y también tiene riesgos de que se produce también como un fenómeno inflamatorio en el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, es algo que salió, que algunos quizás lo pueden haber visto en los medios, en la televisión, nuevo fármaco, Estados Unidos, que vale anualmente, no me acuerdo ahora, les mentiría si son 38 millones de pesos o 78 millones de pesos cuando lo traspasa en dólares. El tema es que es algo que es incipiente en el fondo y que el organismo que lo aprueba en Estados Unidos, en este caso hizo una excepción y lo aprobó antes, pidiendo al laboratorio o a la empresa que lo genera que sigan haciendo seguimiento para ver cuál es el efecto y la seguridad de este fármaco, considerando que es una situación como incurable y que no tenemos muchas herramientas, ¿ya? Entonces, un poco la respuesta, si alguien había escuchado de ese fármaco, en la investigación existe esa línea. Los anticuerpos, hay uno que salió hace poquito, pero que todavía hay que ser muy cauto porque ha demostrado cambios en imágenes, pero no necesariamente en la vida de las personas, que es lo que las personas buscan. ¿Ya? Hay otras líneas que han trabajado la parte, por ejemplo, de la inflamación, de los antiinflamatorios y de otras sustancias, porque se ve que en el cerebro hay fenómenos inflamatorios, vasculares y depósitos de sustancias. También hay otros que tienen que ver con líneas, por ejemplo, metabólicas, como puede ser utilizar fármacos para la diabetes y ver si es que eso tiene alguna incidencia en la evolución o en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Hasta ahora todas esas líneas han sido negativas y lo que tenemos son ensayos en curso y estas herramientas que yo ya les mencionaba. También hay ensayos que hablan de algunos como nutracéuticos, es decir, algunas dietas que puedan ayudar en la evolución de la enfermedad de Alzheimer y que van en la línea también un poco de veíamos que la enfermedad de Alzheimer tiene estos aspectos que son comunes quizás a eventos vasculares o cerebrovasculares y tienen que ver por esa línea también de protección, ¿ya? Eso así como a grandes rasgos. Pero hoy en día yo creo que la invitación es a seguir trabajando en la prevención, ¿ya? En cuidar la salud general de las personas con demencia, a entender que no solo es la demencia y que aunque efectivamente no tenemos una cura, tenemos distintas cosas para hacer para que las personas y sus familias puedan vivir de la mejor forma con esta condición, ¿ya? Comentarles que en la página www.demencias.cl hay un libro que es gratuito, se llama Demencias, una mirada biopsicosocial, que está dirigido para profesionales que trabajan en el área, pero que también les podría servir de interés a algunas otras personas que les interese esta temática. Muchas gracias. Gracias, Marilú. Ha sido una excelente presentación, muy didáctica, de un tema tan relevante, ¿no es cierto?, que nos está afectando con el aumento del envejecimiento de la población. Tenemos un tiempito, son las 11:37, todavía no nos dicen, porque otras mesas tuvieron muchas dificultades en la conexión, gracias que la nuestra funcionó bien, así que no sé si directamente quienes quieran a través de su micrófono pueden hacer las consultas o también en el chat y nosotros con Alain vamos a estar atentos. Pero yo particularmente quería partir con una consulta que si nos puedes entregar algunos tips. Tengo a mi suegra con una demencia moderada y ella se desorienta mucho en el crepúsculo. Y ahí como se desorienta y a veces se altera conductualmente también. Es como un síndrome que está descrito, entiendo. Perdón, María Eugenia, porque se me cayó internet o algo pasó. Ah, ya. Te decía que particularmente te quería preguntar, porque tengo a mi suegra con una demencia moderada, y ella sufre mucha desorientación en el crepúsculo, en la hora del crepúsculo. Entiendo que está escrito como un síndrome, se desorienta y a veces también tiene algunas dificultades de alteración conductual. Efectivamente, María Eugenia, eso pasa con el atardecer y es algo que es común. Entonces, lo que uno busca en este escenario es como tratar de evitar esas situaciones. ¿Eso qué significa? Como prepararse para el atardecer, buscar que las personas tengan la mayor parte de la actividad en la mañana. Es como el sol, así como volver a regularnos con el día.
que hagamos ejercicio, que ojalá las personas estén expuestas a la luz solar durante la mañana, que se hidraten, que caminen, que tengan actividades que son más bien como que la mayor parte de los estímulos sean en la mañana, y ojalá hasta como a las 4 de la tarde, y después empecemos a bajar un poquito la intensidad. Entonces, por ejemplo, que estas personas, si van a recibir alguna visita, ojalá que sea en la mañana o al mediodía, no a las 6 de la tarde, si vamos a tener ruido, vamos a hacer un arreglo en la casa o algún desajuste, que sean en la mañana, que es un mejor momento para ella. Y esa parte que sea como más tranquilita y que ayudemos también a que ojalá que lo que pase en la casa o lo que pase en el entorno los ayude como a ubicarse y orientarse de que estamos llegando al momento de la calma. Eso así como a modo general, porque lo que tenemos que buscar como ambiente físico y social finalmente es como brindarles esa conexión y esa seguridad de saber un poco lo que está pasando y lo que va a pasar, de mantener esa rutina por las tardes, evitar el té, el café, esas cosas también. Muchas gracias. No sé si alguien quiere directamente o por el chat. Yo de acá de la Municipalidad de Laja. Rosana, te escuchamos. Sí. Quería hacer una pregunta a la doctora. Resulta que ayer mismo tuve un caso social donde un adulto mayor empezó a presentar cambios en su líbido. Y quería hacer la consulta si eso tiene relación con algún tipo de demencia. Ahí habría que ver, Rosana, si fue algo, o sea, las alteraciones conductuales, como dijimos, la demencia se puede afectar lo cognitivo, lo funcional o lo conductual. En general, para que sea demencia, está tanto lo cognitivo o lo conductual tiene que afectar su función, ¿ya? Dentro de las alteraciones conductuales que podemos encontrar, podemos ver alteraciones de la libido, y se puede encontrar también a veces como una hipersexualidad o desinhibición, ¿ya? Entonces, cuando pasa una de estas situaciones, bueno, primero, si eso es una persona que no tiene, si esto te llama la atención porque es algo nuevo, si la persona no tiene un diagnóstico de demencia, ojalá uno pudiese referirlo a su equipo de atención primaria como para que se evalúe, quizás que se haga su ANPAN, se te quede la memoria, ver ese tema, ver cómo estamos. Y también averiguar si es que hay otras cosas aparte de ese ámbito sexual que nos esté llamando la atención, ¿ya? Ahora bien, en el contexto de una persona, por ejemplo, que sabemos que hay una demencia y que tenemos alguna como manifestación de tipo sexual, hay ciertas cosas que podemos hacer, que aprovecho, dado la pregunta, como dar algunos tips que podemos hacer como para abordar y para prevenir, ¿ya? A veces, dependiendo del nivel de demencia que tenga la persona, por ejemplo, una persona quizás con una demencia moderada, a veces a la persona le va a costar entender lo que pasa del entorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser que sienta señales erróneas, que piense que alguien le esté coqueteando, o por ejemplo, que si ve a alguien con un escote o una falda, en el caso de un hombre, piense que sea algo dirigido a esa persona, ¿ya? Entonces hay que tomar, primero que nada, en el fondo, como es una situación que es difícil para el entorno familiar y también para un poquito más distal, ¿cierto? Pero primero tomarlo como lo que es. ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona? ¿Hay alguna señal del entorno que se pueda haber malentendido como para poder prevenirlo? Entonces, cuidado cómo te converso, cómo me acerco, qué sé yo. También a veces pasa que hay personas que empiezan a confundir. Entonces, por ejemplo, confunden al hijo que se parece a su marido cuando era más joven y empiezan a insinuarse con el hijo. Y lo que pasa es que están un poquitito más desinhibidos, pero además tienen esa confusión. Nunca te quiere hacer daño en el fondo, nunca te quiere pasar a llevar cuando aparece esta situación. ¿Qué otra cosa? A veces hay personas que pueden tener disconfort en su zona genital, ¿ya? Entonces puede ser, por ejemplo, que le moleste, tanto en hombres o mujeres, que tengan alguna molestia en la parte genital, o que hayan quedado un poco más húmedos después de ir al baño, entonces las personas pueden empezar como a tocarse, ¿ya? Y ahí uno lo que puede evitar es preocuparse un poco como del aseo o del confort, y que las personas ojalá estén con alguna ropa que sea cómoda. Si hay personas que, por ejemplo, empiezan como a tocarse, como uno puede pensar como en autosatisfacción, masturbación o algo así, en algún momento que es inapropiado, y es una persona que no tiene la capacidad de darse cuenta que realmente lo que está haciendo está mal, uno lo que puede hacer en esos casos es tratar de distraer a la persona, fijarse cuándo pasa, quizás es porque está aburrido, por ejemplo, o fijarse porque tiene ganas de ir al baño. En esos casos podemos distraer a la persona
ofrecerle ir al baño, por ejemplo, si va a depender de la capacidad de comunicación, que a veces pasa también en la residencia, es como cuando pasa esta situación, si no lo puedo prevenir, no lo puedo abordar, es como llevarlo a un lugar, en el fondo, como en privado, para que no pase a llevar a otras personas. Y lo más importante es que podamos hablar de la situación y que si tengamos dudas la preguntemos. Entonces, Rosana, volviendo un poquito a la pregunta, en el caso de esta persona, si uno le llama la atención, ojalá hablar con él o con otras personas, hablar con él, como para, sobre todo uno es como tratar de ser lo más concreto posible lo que está pasando, porque si no, nos podemos como escandalizar y caer en malas interpretaciones y hacer un problema mucho más grande que no vamos a poder ayudar ni a esa persona ni al entorno que está con ellos, ¿ya? Y hay otras personas también que pueden entender cuando uno les explica, mira, sabes que esto no está bien, o fue un poquito incómodo, ¿qué te pasa? Y queda ahí la situación, ¿ya? Mira, una consulta, soy de Temuco, Araucanía, tengo igual yo una consulta especial, estoy de cuidadora oficial de mi hermana mayor, yo igual soy adulto mayor. He estado tomando varios cursos para capacitarme dentro de toda esa línea, pero una de las cosas que he observado últimamente, ya está más o menos ubicada, moderada ella, tiene 78 años y ella es sola, vive sola. Entonces mi consulta es, ¿qué tanto le perjudica a ella o le ayuda el que la visiten? Te pregunto porque estamos en la etapa en que ella va perdiendo el filtro, o sea, ella ya no tiene problema en decirle a la persona en la cara lo que ella piensa. Y en esa línea ella después se produce una angustia porque la gente si se va como sentida, como enojada con ella porque no entiende qué está pasando. ¿Es bueno restringirle más la parte social o seleccionar a las personas? En esa incógnita estoy. Sí, yo creo, en ese caso, ojalá no restringamos la comunicación social, porque igual las personas necesitan contacto, ¿cierto? Estando sola ella se va a estimular menos, ¿cierto? ¿Usted se refiere como que la vean a ella cuando usted no está? ¿O la van a ver a ella? No, siempre que yo estoy ahí recibe visita, no puede recibir sola. Ok, ya, sí. Entonces ya no está recibiendo sola. Ahí lo que uno puede hacer es preparar las visitas. En el fondo quizás es como conversar con ella y decirle, mira, ¿sabes qué? Ella está con problemas de memoria, esto tiene que ver, o esto tiene que ver con su demencia, a veces no tiene o sea, como que entender cuál es el contacto, ¿ya? Y luego quizás ver algunas cosas, como usted la conoce, como ciertas consideraciones para favorecer la comunicación. O sea, esa persona que la va a ir a ver, como qué es lo que van a hacer. Van a conversar, la va a acompañar, van a tomar un tecito, o quizás pueden, no sé, hacer alguna actividad juntos, no tengo idea, limpiar una plantita, arreglar un florero, como para que esa situación también sea como cómoda para todos. Y fijarse en la hora del día de la actividad también, en el largo de la actividad, que no nos extendamos mucho, y quizás si usted siente así como que está como con la duda, bueno, seleccionar a las personas, hacer visitas que sean a veces más bien cortas, y estar como atento ahí, y quizás para su relajo, o sea, relajo en el sentido como de cuidadora, porque puede ser una situación incómoda de, puta, queda la embarrada, otra vez dijo lo mismo, si las personas que van entienden la situación, o sea, yo dejaría un poco que vayan esas personas que entienden la participación y que quieren ser parte de la vida de su hermana, y uno ya ha explicado la situación, no complicarse, en el fondo saber que es parte de, y que además las personas a veces tienen días buenos y a veces tienen días malos. A veces va a meter la pata, pero otras veces no. Entonces, si nosotros la privamos del contacto social porque va a perder la pata, finalmente la vamos a dejar sola a ella y va a quedar sola usted también. Porque en el fondo, usted por estar con ella no va a poder estar con otra persona. Entonces, en ese caso es mejor como tratar de explicar y hacer partícipes a los otros de cómo ayudarla en el fondo. No sé si le hace sentido. Gracias, Marilu. ¿Está Alicia? Sí, está Ramón Valero antes también. Ah, Ramón había levantado la mano antes que... Y de ahí Alicia, perdón, un momento. Y luego estas dos preguntas vamos a ir volviendo a la sala porque por vista de tiempo después no se nos va a reactivar el tiempo. Nos quedan 4 minutos, así que estas dos preguntas y luego volvemos a la sala principal. Gracias. 2 preguntas rapidito. No me quedó claro la diferencia entre Alzheimer y demencia. Y la otra pregunta era, si una persona
que ha tenido un familiar directo, la mamá, por ejemplo, Alzheimer, ¿no es cierto?, y que ha muerto en esa condición, y a su vez ha tenido un accidente vascular, un isquémico en el hipotálamo derecho, ¿qué posibilidades tiene de que él también contraiga esta enfermedad? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, Mía. El Alzheimer es un tipo de demencia, ¿ya? Ya. Entonces, todas las personas que tienen Alzheimer tienen demencia, ¿ya? Ah, ya. Pero no todas las personas que tienen demencia, la enfermedad que la causa es Alzheimer. No sé si se entiende ahí, Sí, ¿ya? sí. Ahora sí Alzheimer me y quedo. demencia no siempre es Alzheimer. Después, en relación a la herencia, cuando uno ha tenido familiares con demencia que han presentado estas demencias como en etapa más temprana, cerca de los 60 años, por ahí, uno podría tener mayor riesgo, no significa que lo va a tener, de desarrollar una enfermedad de Alzheimer, pero estamos hablando de menos de 60 años. Cuando yo he tenido Alzheimer en etapa más, no sé, mi mamá tuvo Alzheimer, por decirlo, a los 80 años o a los 90 años, eso probablemente no tiene nada que ver con que yo pueda tener un mayor riesgo, ¿ya? Y también cuando hay varios casos en la familia de demencia, no necesariamente de Alzheimer, uno podría tener un poquito más de riesgo. Ahora bien, una persona que tiene un cerebro con un hipotálamo, que es la zona donde está, en el fondo, como vinculado, no con el hipotálamo, no sé si me dijo hipocampo o hipotálamo, pero bueno, una persona que tiene una zona del cerebro que está afectada por un isquémico tiene mayor riesgo de desarrollar una demencia, pero no necesariamente una enfermedad de Alzheimer, sino que podrían hacer alteraciones, una demencia que se llama vascular, ¿ya? La demencia vascular tiene otras manifestaciones, y una de las cosas principales que se dice es que es escalonada. O sea, yo tengo el accidente vascular, mi rendimiento es menor. Si yo no tengo nuevos eventos vasculares o degenerativos u otras causas del cerebro, no tengo por qué empeorar, ¿ya? Sino que en la medida que yo vaya teniendo nuevos infartos, voy a ir bajando como escalones. Entonces, en el caso de la demencia vascular, es más bien, puede ser así, como que bajé, y si yo me preocupo de otras cosas, evito nuevos eventos vasculares, puede que me quede ahí. No necesariamente voy a seguir bajando, como sí pasa en otras causas de demencia, como el Alzheimer, en el que yo siempre voy empeorando porque siguen pasando cosas en el cerebro que no puedo controlar. ¿Ya? Eso. Excelente. Muchas gracias. Alicia. Gracias. Doctora, una consulta así más bien general. En este contexto de la pandemia, ¿se han visto más afectadas las personas con demencia o con Alzheimer? Claro que sí, Alicia. Por el hecho de que hayan tenido que estar en sus casas obligadamente. Así es. Bueno, la vivencia, el vivir con Alzheimer es muy como todo, como la vejez, la juventud, siempre todos tenemos distintas experiencias. Pero en general sí, las personas con demencia que tuvieron que estar recluidas en sus casas, muchas empeoraron como su rendimiento. ¿Por qué? Por temas motores, empezaron a caminar menos, empezaron a estar menos estímulos, sus cuidadores también se vieron más cansados, con más estrés y con menos apoyo. Un cuidador que está en peor condición es una persona con demencia que también empeora. En el fondo es como un equilibrio. Cuando el cuidador está bien, la persona con demencia está mejor. Y si no, vamos empeorando. Entonces, efectivamente, con la pandemia se puede haber visto como un retroceso y hay personas que pueden haber como empeorado más su curva de deterioro, ¿ya? Ahora que las condiciones han ido cambiando un poquitito, tenemos que volver a ver, como retomar de nuevo, ver esas personas que retomen sus controles, que empiecen a salir de nuevo, que empecemos a buscar actividades más estimulantes, que ese cuidador también vea cómo está su salud mental, porque en el fondo esto es como algo postraumático en el sentido de la pandemia.